bienvenidos, bienvenidas. Y sobre todo bienvenida a Meli, que llegó a Madrid hace unos días y estamos re contentos de tenerla acá con nosotros. Hablamos con nosotros porque con Mariano desde hace un tiempo vivimos acá en Madrid. Y la verdad es que es algo increíble poder hacer esta reunión acá en el corazón de Madrid, en este edificio tan emblemático de Telefónica de España. Y le quería agradecer a Guaira, a Andrés Saborido, que nos haya abierto su casa para hacer esta reunión, este encuentro. En Baikal no somos tan formales como está pareciendo. O sea, solemos ser, es más como va a ser después cuando abramos el vino y todo, pero bueno, como estamos en España todavía tenemos que arrancar un poquito formales y después la vamos relajando de a poco. La idea de hoy es conversar con Meli y con Mariano. Melina es educadora, me imagino que si están acá es porque la conocen o la están conociendo. Es bióloga, hizo su doctorado en educación. Y Mariano es neurocientífico y la verdad es que entre los tres desde hace muchos años, casi diría más de una década, hablamos todo el tiempo de estas cosas. Y se arma un triángulo que por lo menos para mí es súper interesante y es como muy esencial a lo que hacemos en Baikal, que es esta idea de ir de los libros a la calle. La calle puede ser la calle, puede ser el aula, pueden ser los proyectos, a las conversaciones y a los libros, y a la calle y a las conversaciones y a los libros. Y muchas veces esas conversaciones dan libros, y esos libros dan conversaciones, y esos libros dan cursos, y dan charlas, y dan amistades. Y ese es una especie de caldo de cultivo, en palabras de Caro, que nos encanta y que empezamos a forjar juntos hace 12, 13 años ya, y del cual fueron Meli y Mariano piezas fundantes con otros, con Jerry Garbulski, que muchos conocen, con Santi Bilinkis, con muchos otros que van a ir viniendo de a poco acá, a Madrid, a donde empezamos desde hoy a hacer actividades presenciales. Además, Melina tiene unos cuantos libros. Ayer estuvo la presentación de algún libro de Melina, que son súper interesantes y que son parte de esos libros que son como una continuación de conversaciones que tuvimos entre todos. Y de conversaciones que es, bueno, ¿cómo hago con los chicos en casa? Entiendo la teoría, a lo mejor leímos a, no sé, a Vygotsky o a Piaget o qué sé yo, pero está con el iPad. ¿Qué hago? ¿Se lo saco o no se lo saco? Y de eso se nutrían estos libros, estas conversaciones y estas charlas. Y lo mismo con Mariano, que a mí siempre me interesó, más allá de todo su enorme bagaje científico, de ciencia seria, de ciencia dura, viene de la física. Me interesa en las charlas con él esta pregunta que hacen mucho en Edge, esta publicación edge.org, no sé si la conocen, que es ¿en qué crees que no podés probar? Entonces es un tipo del que me interesa como rescatar la sabiduría más que la ciencia, o sea, ese fondito que queda después de saber. ¿Vieron que dice sabiduría es lo que te queda cuando te olvidaste del conocimiento? No es ignorancia, es haber pasado por el conocimiento y haberte olvidado. Y a mí me pasa con Mariano eso, que siento que es alguien que está más allá del conocimiento, como de vuelta del conocimiento. Esas conversaciones son las que nutren los libros de Meli, los libros de Mariano, que tiene un librazo espectacular que se llama La vida secreta de la mente, otro que se llama El poder de las palabras, y ahora uno que todavía recién podemos empezar a mirar una ventanita porque lo vamos a presentar en 2 semanas, que se llama Artificial. Y esencialmente lo que vamos a hacer hoy es una conversación relajada sobre estos temas. Una conversación relajada sobre no lo que dice la academia, sino cómo hacemos en concreto. Y le vamos a meter un componente de especulación, ¿sí? Y con esto me callo, porque todos vinieron a escucharlos a ellos. Así que voy a tratar de sacarles algunas cositas. Y hoy les armé un WhatsApp y les dije, les adelanto algunas preguntas y los dos me contestaron, no, prefiero improvisar.
Si alguno tiene alguna duda, me guardé el WhatsApp, lo tengo ahí, así que van a ver que efectivamente nadie sabe, ninguno de los tres sabemos cómo va a seguir esto, ¿sí? Y después de eso tenemos unos vinos, creo que acompañados con unos quesitos y un montón de libros espectaculares de Melina y de Mariano que tienen ahí y que les voy a hacer acordar cuando terminemos. Bueno, empiezo a preguntarles a los dos, no sobre el futuro, que en un rato se los voy a preguntar, el cómo se imaginan un aula dentro de 100 años o dentro de 50 años, pero empecemos un poquito más cerca. Empecemos con qué sienten que hoy de estos primeros asomos de inteligencia artificial, este caballo de Troya de ChatGPT que se nos metió en la vida medio inesperadamente en el último año, ¿qué sienten que está pasando? Antes de pensar en futuros más lejanos, hoy, ¿qué sienten que está pasando? Ustedes desde sus ámbitos, vos Meli hablás mucho con docentes, también hablás con madres y padres. ¿Cuáles son las problemáticas y cuál es el presente de esto? A ver, mi mirada actual de lo que está pasando no es tan optimista en algunos sentidos. Creo que en educación una de las cosas que está pasando es que los docentes se están preguntando, bueno, ¿cómo voy a evaluar los aprendizajes cuando lo que yo hacía antes, que por ahí era mandar un trabajo práctico, una monografía, incluso algunas cosas más creativas para que los alumnos hagan en su casa, ya no tiene mucho sentido porque ChatGPT lo hace muy bien y varias de las otras herramientas también. Esto más en secundaria y en la universidad, ¿no? La pregunta actual en la universidad, yo trabajo en la Universidad de San Andrés en Argentina y es bastante parecido a lo que me cuentan otros colegas, es ¿cómo evaluamos los aprendizajes si ChatGPT puede responder a las mismas evaluaciones que tomaban y sacarse un 10? ¿No? Yo el otro día probé con algunas mías, que yo trato de hacer evaluaciones buenas para pensar, me lleva mucho tiempo hacerlas y la verdad es que le hubiera puesto un 10 felicitado con loas. Esa es una de las cosas que creo que está pasando ya. Y entonces hoy, aquí y ahora, está obligando a quienes enseñan a decir, bueno, tengo que barajar y dar de nuevo y repensar estrategias para primero pensar, bueno, ¿qué quiero evaluar? Si quiero evaluar lo mismo que antes o no, si quiero enseñar lo mismo que antes o no. Por ejemplo, ¿no? Ahí hay una cuestión enorme para mí que es la escritura como gran canal de formación del pensamiento. Y entonces un chico de 7 años le puede pedir a ChatGPT, inventame un cuento del lobo y Caperucita que termine al revés que la historia tradicional y después venga un extraterrestre y se lleve al lobo a su planeta y bla, ¿no? Y sale algo divino. Pero nosotros también queremos que ese niño de 7 años aprenda a construir esa historia, ese relato, con su cabeza, porque queremos que aprenda a escribir, pero también queremos que aprenda a pensar, ¿no? Que es medio parte de lo mismo. Entonces, a los maestros los está desafiando hoy a pensar, bueno, ¿qué sigo así? ¿Qué quiero seguir enseñando? Y en ese caso, ¿cómo lo hago de manera que los chicos sigan pudiendo usar su pensamiento? Por ejemplo, ¿qué valor le doy a la presencialidad? ¿Qué cosas hago de manera oral? ¿Qué cosas hago en clase y no en casa? O sea, para mí eso es una de las cosas que está pasando aquí ahora. Y lo otro que está pasando aquí ahora, eso ya más con la generación que está como empezando a buscar trabajo, ¿no? Terminando el bachillerato, los primeros años de universidad, es decir, ¿de qué voy a trabajar? Porque había un montón de profesiones muy creativas, que eran las profesiones del futuro, de las que decíamos, bueno, hay que preparar en un pensamiento complejo y creativo porque esto no lo van a poder hacer las máquinas. Las máquinas van a poder ser cosas repetitivas, pero crear un audiovisual no, o una poesía, o una pintura, o programar, ¿no? Programar era la gran carrera del futuro y ahora la pucha ya ChatGPT lo hace increíble y lo hace en 0 segundos. Entonces, yo creo que estamos en una gran confusión. A mí, por lo menos, me inquieta. No tengo ninguna respuesta de que sí, pero creo que esas son las cosas grandes que yo estoy viendo en esa generación de los que están pensando, bueno,
de qué voy a trabajar y qué va a pasar con todo este mundo del trabajo, y en quienes estamos en la enseñanza, es decir, bueno, ¿qué sí seguir enseñando y cómo? Y después cómo me doy cuenta de si los alumnos lo aprendieron apelando a otras estrategias, porque echa la ley, echa la trampa. Muchas universidades, por ejemplo, hoy están usando estrategias de control de copia, ¿no? Como poniendo un montón incluso de dinero en software para evitar la copia y el plagio, o apelando a la moral de los alumnos. Bueno, digo, por ahí eso funciona, pero un poquito, pero claramente no es la solución. Y entonces creo que ahí hay una cuestión grande para pensar, y que las instituciones en educación están pensando, bueno, ¿cómo evalúo? Así que hasta ahí la ventanita de este momento. Bueno, es una pregunta muy general, la de qué está pasando en el presente. Pasan, creo, un montón de cosas. Sí, creo que sí, ¿no? Lo que está no sorprendido soy yo. Una es, como decía Meli, el problema de las evaluaciones. Otro es el problema de los deberes. Y además afecta, es decir, de las tareas, digamos. Vos haces un trabajo a los alumnos que antes tenían que es parecido al de las evaluaciones como exámenes o como trabajos domiciliarios. Y yo creo que lo que hay sobre todo es un momento inédito y de bautismo de un montón de cosas, en el que efectivamente están apareciendo todo un conjunto de respuestas de todo tipo, de rechazos, de intuiciones, de sorpresas. Entonces, nos pasa, y además va a pasar en todos los actores. A mí iba a pasar en la escuela, iba a pasar en la educación fuera de la escuela también, es decir, va a pasar por todos lados. Me pasaron 2 eventos en los últimos días que para mí fueron muy llamativos. Uno es un día que hablé con mi mamá. Mi mamá la llamé para preguntarle yo cómo estaba, me dijo que estaba trabada porque estaba escribiendo un texto y de 4 páginas sobre un tema de salud pública que ella conoce muy bien, pero que le costaba arrancar el texto. Y entonces yo dije, mamá, justo, acabo de escribir un libro, hace 4 meses que estoy en eso, corté, nos juntamos, y entonces hicimos todo un ejercicio de todas las cosas que ustedes saben más o menos, porque son gente versada en esto, de básicamente de escribir una buena instrucción, de que sea un trabajo constructivo, que no sea pedirle, hacerme la redacción, sino que esa redacción exprese su voz, que estuviese lo que quiere y lo que no quiere decir, que estuviesen sus prioridades, sus órdenes, el tono que ella quería darle, es decir, tratar de trabajar con una herramienta que tiene muchas vicisitudes y muchas realizaciones distintas, y encontrar una voz expresiva que fuese la que ella quisiese encontrar. Y lo que me pasó hicimos todo eso, no llevó 2 minutos, sino que fue un trabajo constructivo, un trabajo creativo. En fin, es como un poco la mejor versión de utilizar esta herramienta. Pero para mí lo más sorprendente fue cuando hicimos Enter, que mi mamá mira así y dice, escribe muy rápido y escribe muy bien. Y tenía como los ojos brillosos, y yo sentí que había algo que hay una brecha digital. Mi mamá tiene 75 años, es una mujer culta, es una mujer, pero por supuesto veía un abismo de entrada en esta tecnología. Y era un poco como yo sentí que le estaba devolviendo las veces que ella me llevó de la mano a lugares, cuando entré por primera vez al mar, o cuando entré por primera vez a lugares donde me costaba, y que necesitas a alguien que te acompañe para acercarte a algo que vos escuchás, que tiene cierto atractivo y que puede ayudarte, y que tiene como lugares muy increíbles, pero que es muy difícil asomarse. Esto de un lado. Y del otro lado me pasa que hablo con mi hijo Milo, que tiene 13 años, yo estoy en Buenos Aires, le pregunto qué estás haciendo, y me dice, estoy usando GPT para... Y yo le dije, ¿quién te dio permiso? Y cuando, entonces me di cuenta que había una diferencia abismal entre algunos que tienen que pedirnos por favor que los acompañemos, que son los más grandes, y otros que son los más jóvenes, que van a hacer lo que quieran, y ya lo están haciendo de hecho. Entonces es una situación un poco inédita, creo, para todos. A mí, yo voy a tirar titulares porque creo que cada uno de estos temas sería para ahondar, pero yo ayer, creo, te conté, Meli, anteayer, fue la primera vez que con mi hijo usé GPT, y fue espectacular, porque él tenía un problema de historia sobre sobre un periodo no sé, de fin del siglo XIX, fin del siglo XIX en España, la resurrección borbónica, y que después les tomaré clase porque no saben todo lo que sé de la resurrección borbónica. Y entonces lo que hicimos, y Milo vino a acercarse a decirme que como que estaba aburridísimo porque le tenía un montón de fechas y yo me acordé de todas las cosas que leo de Meli, que escucho de Meli, que cuento sobre armar narrativas, sobre el aprendizaje profundo, sobre construir historias y amalgamarlas con las cosas que vos conocés, y encontrar similitudes y metáforas con lugares del pensamiento que ya tenés un poco allanado. Entonces dije, vamos a hacer eso juntos, y tenemos alguien con quien conversar. Entonces nos pusimos a conversar juntos con GPT, él y yo,
Y fue re lindo porque por supuesto aparecen las cosas que uno se imagina, que es, aparecen buenas preguntas, aparecen momentos en los cuales las respuestas no son satisfactorias, y entonces requieren nuevas preguntas, o incluso requiere ir a verificar datos, porque estamos en una situación muy privilegiada y muy atípica, por supuesto, en la cual ambos sabíamos los límites de la herramienta con la que nos encontrábamos. Y entonces lo que creo que va a haber, en este momento creo que hay un gran desconcierto, creo que hay un gran desconocimiento, creo que hay una enorme improvisación como pasan estas cosas, y van a aparecer todo tipo de reacciones que van a incluir todas las exageraciones humanas que acontecen en estas situaciones, desde, por ejemplo, una carta institucional del colegio en la que diga está prohibido utilizar GPT, lo cual, otra vez, es absurdo, más allá lo discutiremos de si es conveniente o no, simplemente porque no es práctico, porque los chicos lo van a usar. Falta, además, yo creo, el poder amalgamar esto con entender que esta no es la primera vez que pasa algo parecido. O sea, Sócrates con Fedrón hablaba pestes de la escritura porque de alguna manera estancaba el pensamiento, era el dominio de los holgazanes que utilizaban ese medio para apoyar sus ideas sin ejercitar digamos, el ejercicio vivo del razonamiento. Luego aparecieron calculadoras, máquinas de escribir, es decir, todo tipo de entes en los cuales hemos ido terciarizando facultades cognitivas. Otra vez, después cada una de estas cosas me la ahondaremos, pero ahora nos encontramos con una que de alguna manera, esencialmente, como decía Meli, resuelve todos los problemas de la escolaridad. Es decir, casi no hay ningún problema del colegio que ChatGPT no pueda resolverlo. Entonces quiero, digamos, esta pequeña introducción quiero cerrarla con algo que a mí me conmovió. Milo, mi hijo, el año pasado tenía una profesora de inglés, cuando sale ChatGPT y aparecen todas estas reacciones de todo tipo, también aparecen intuiciones geniales de profesores que de alguna manera... Eso es lo que me conmueve. Yo siento como si hubiesen estudiado ciencia durante 45 años y conociesen todos los fundamentos de la ciencia cognitiva. A veces los libros van a la calle y la calle a las charlas, y a veces hay profesores y profesoras que o por haber leído libros o por tener una intuición fabulosa, de alguna manera creo que descubren la esencia de una herramienta. Y esta profesora les dio, o sea, voy a contar un caso, pero un caso que me parece que resume un problema muy general. Les dio a sus alumnos, era una profesora de inglés, y les pidió que hagan lo siguiente, que a mí me parece que si yo hoy tuviese que dar una recomendación al Ministerio de Educación, les diría esto, digamos, porque me parece lo más sensacional que yo escuché. Les pedí a los alumnos, a todos sus alumnos, que escriban un párrafo en inglés. Lo tienen que escribir ellos. Primer elemento fundamental, por más que escribir un prompt sea algo creativo, el esfuerzo de escribir un prompt o de escribir un texto y de tropezarte y de pasar las dificultades de un párrafo largo, tiene otro tipo de índoles y de trabajos que un niño y una niña no pueden no hacer en un momento de su desarrollo educativo. Hay harta evidencia, creo, que muestra eso. Entonces, les hace escribir eso. Segundo, les dice que una vez que han hecho eso, que hablen con el GPT. Y acá me parece la parte interesante, porque en vez de prohibírselo, los invita a que interactúen, pero de una manera que es mucho más interesante. Y les dicen, pídele al GPT que les corrija lo que acaban de hacer. Entonces lo está invitando, no le dicen GPT es un monstruo, es un demonio, se agarra, deliberadamente no lo convierte en un tabú, sino que él pone el uso sobre la mesa, pero en el lugar correcto. Y entonces les pide que se lo corrijan, y acá viene la parte que es genial, porque vuelta me parece que refleja una intuición extraordinaria. Le dice, luego comparen estos dos párrafos, y fíjense dónde aquellas correcciones que les hizo a ustedes les parecen meritorias y dónde le parecen correcciones que en realidad no son buenas, sino que les quitaron su voz, era algo que ustedes, puede ser que esté mejor, pero ustedes preferirían que no estén. Es decir, los ponen en un lugar que Meli y yo también hemos trabajado mucho, que es el ejercicio de la metacognición, el ejercicio de pensar sobre nuestras propias ideas. Entonces, quiero decir, en lo que está pasando en el presente pasa todo eso. Pasan las prohibiciones, pasan las sorpresas de que de repente vos entrás y tu hijo está haciendo algo que está bueno, porque de repente te preguntás cómo fue que llegó a eso, pasa que tu mamá en realidad te das cuenta que tenía ganas de acceder a algo que vos ni siquiera te imaginaste que te podía estar pidiéndolo, pasa que va a haber gente tosuda que va a querer a toda costa prohibir algo que tiene riesgos, pero que prohibirlo no es la solución, y vas a tener profesores extraordinarios que van a encontrar soluciones muy virtuosas, que creo que el ejercicio nuestro debería ser rescatarlas, ponerlas en valor y tratar de que se conviertan no en excepciones de gente brillante, sino en normas protocolares establecidas en la educación. Me parece que vamos a vivir eso en idas y venidas indefectiblemente los años venideros. Está buenísimo. Y quería, antes de meternos en la excepcionalidad de ChatGPT y de inteligencia artificial generativa como algo que efectivamente es una especie de máquina de Turing, es una especie de máquina universal. Pero antes de meternos en esa esta vez es distinto. Y haciendo esto que vos dijiste de Sócrates con la escritura, yo mientras hablabas
diría que si hoy entramos al cuarto de nuestros hijos y están leyendo Rojo y Negro de Stendhal, diríamos, wow, están leyendo Rojo y Negro de Stendhal. Y probablemente si un chico o una chica, unos años después de que Stendhal escribió Rojo y Negro, estaba leyendo Rojo y Negro de Stendhal, le hubiesen dicho, dejate de perder tiempo con eso y andá a hacer algo productivo. Entonces, sabiendo que nosotros todo el tiempo estamos juzgando los cambios de nuestra época como algo en general pernicioso, porque los juzgamos desde una edad más avanzada y probablemente los cambios los están haciendo los chicos, nuestros chicos. Entonces la pregunta que tengo ahí es ¿cómo hacemos con la prohibición? Porque esto mismo que pasa con la inteligencia artificial, con ChatGPT, a lo mejor nos pasó con la Play y con el Minecraft, que uno dice, el Minecraft es buenísimo, es multidimensional, los deja hacer un montón de cosas, y a lo mejor el Fortnite no tanto, pero tuvimos una conversación en Baikal hace unos cuantos años, donde en Buenos Aires dijimos, vamos a hablar de Fortnite. Y eran 150 padres y madres que vinieron a Baikal a ver cómo hacer que sus hijos dejen de jugar al Fortnite, y se fueron todos a jugar al Fortnite con sus hijos, a partir de esa reunión. Entonces, todas estas cosas que nos pasan y nos van a pasar, a pesar de que esta sea particularmente grande. Yo me acuerdo con vos, Marian, hablando en Boulevard, en Buenos Aires, me decías, yo les restrinjo a media hora por día, en ese momento no sé cuál era estas de moda, algún juego electrónico o la Play, porque eso es cocaína, no lo pueden manejar, el circuito de la dopamina es demasiado fuerte, es como, digamos, hay que prohibirlo y que pataleen, pero hay que prohibirlo. Paul Graham, que es un autor que nosotros vemos mucho en Baikal, dice que hay que hacer una prohibición mixta, que tiene que haber momentos en los que eso tiene que estar prohibido para dejar que aparezca la escritura y un montón de cosas que de verdad cumplen una función, y que hay momentos en los que tiene que estar incentivado. Entonces, tomando ChatGPT como especie de algo más grande, que son todos estos cambios, en los cuales podemos incluir la Play con todos sus juegos buenos y malos, y el teléfono, y el iPad, y todas las cosas que van a venir. ¿Cómo manejamos, no como docentes ni como Ministerio de Educación, como madres y padres, cómo manejamos la prohibición o la permisión de eso? Para mí es bien distinto ChatGPT, inteligencia artificial, que los videojuegos o YouTube o algunas cuestiones que son más adictivas. O sea, la inteligencia artificial no es adictiva. Y entonces ahí, más que prohibición, yo creo que hay que invitar, y ahí sí, del lado de quienes enseñan, a que las reglas del juego a las que los invito a jugar incluyan un uso interesante de la inteligencia artificial. Recién Mariano dio este ejemplo hermoso. Acá voy a citar a Fabio Tarasou, aquí presente, mi marido además, pero que trabaja en inteligencia artificial y educación. Y el otro día él decía una metáfora que me parece muy... Ahí está. Muy útil para pensar en esto de qué hago con esto en el aula para que valga la pena. Y él decía, hay que bailar el vals con ChatGPT. ¿Qué quiere decir? O con cualquier herramienta de inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir el vals? Bueno, un input de ChatGPT, por ejemplo, que ChatGPT te escribe el inicio de la historia. Tan, 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 y ahora escribió el final. Y ahora vuelvo. Bueno, que ese final te lo corrija y te invente uno distinto. Y ahora vos. Y con eso cambialo para escribirlo para tu hermanita que tiene 5 años. Y así, ¿no? Esta cosa de que sea un input con el que está bueno aprender a lidiar y a interactuar, pero para después hacer algo cognitivamente desafiante en nosotros. Para mí es no prohibir, sino ayudar a usar así el ChatGPT o cualquier otra, de manera que se convierta en un aliado del aprendizaje y eventualmente de cualquier producción que quieran hacer los estudiantes. Entonces, en ese sentido es cambiar las reglas de juego que estoy proponiendo. Con los videojuegos y con youtubers y TikTok y redes, creo que pasa algo bien distinto. Y recién cuando Mariano, ahora contará qué está haciendo, pero cuando Mariano en aquel momento te decía, es muy difícil de manejar porque uno tiene la dopamina a tope, como con la cocaína o cualquier
comportamiento o sustancia que genera adicción, ¿no? El circuito de recompensa encendido y uno no puede parar. Poder parar solo es muy difícil y entonces lo que yo creo que hay que hacer es primero tener una conversación sobre estas cuestiones con los chicos, incluso cuando son chiquitos, y poder establecer cierto balance entre actividades conectadas y desconectadas, tratar de pensar, bueno, a lo largo del día, no solo decir, bueno, 2 horas o 1 o media o negociar cierto acuerdo de tiempo y en ese tiempo haciendo qué, hay actividades más creativas con la tecnología y menos un amigo mío decía, no es lo mismo programar un videojuego que jugar un videojuego. Obviamente programar un videojuego no es adictivo y antes jugar y programar los chicos quieren jugar, pero yo me acuerdo que quería decirles, bueno, pero programen con Scratch un videojuego que está buenísimo. No, yo quiero jugar al Minecraft. Pero creo que establecer límites de tiempo, pero también pensándolo como en conjunto con el resto de las cosas que suceden en la vida de un chico o un adolescente, cuestiones más de encuentro con amigos, pero también presencial, o al aire libre, o lectura, o lo que fuera. Creo que va por ahí, o sea, no las pondría en el mismo saco. ¿Tú? Yo tampoco. A mí una de las cosas que más diría me conmueven es la palabra de la inteligencia artificial, no de la inteligencia artificial como herramienta, sino de la historia de la inteligencia artificial como búsqueda humana, como anhelo de ensayar si somos capaces de emular nuestra inteligencia, como hemos tratado de emular la vida, o como hemos tratado de emular cosas que nos resultan muy difíciles de entender, como un ejercicio mismo de comprenderlas. Y algo que ha pasado desde los orígenes de la inteligencia artificial, desde los primeros lunáticos que empezaron a eso, a decir, bueno, tenemos máquinas que pueden emular nuestra fuerza, una grúa, una máquina de tejer que puede emular nuestro movimiento fino manual, una máquina que puede emular nuestro movimiento, es que seremos capaces de armar máquinas que pueden emular nuestro cálculo, nuestro razonamiento, nuestra manera de jugar al ajedrez, nuestra manera de escribir, de pensar. Y una cosa, lo que te decía que me resulta particularmente conmovedor de eso es que nos pone un poco frente al espejo, porque a la hora de pensar, digamos, cómo funciona una inteligencia, qué resuelve, qué hace, qué es una inteligencia. Fíjate lo curioso que es tener inteligencia artificial cuando no tenemos una definición consensuada de inteligencia. Es decir, es un poquito difícil decir que algo, es decir, varias gente va a decir que esto es inteligencia, que esto no. Seguimos discutiendo si hay 5, 6, 7, 9, 4, 3 inteligencias. Entonces, utilizamos la inteligencia como una especie de heurística muy general, de una capacidad amplia de resolver problemas, de utilizar el lenguaje. Y en particular, acá lo que en el ámbito de la educación, me parece que este espejo que nos plantea la inteligencia artificial nos pone frente a una pregunta que creo que es interesante y que raramente la ponemos sobre la mesa como tal, que es ¿qué esperamos de la educación? ¿Qué esperamos de una escuela? Yo creo que eso es una pregunta que suele ser implícita en los padres cuando mandan a un hijo al colegio. Uno puede esperar muchas cosas, podés esperar que sean felices, podés esperar que sean cultos, podés esperar que salgan resilientes de ahí, podés esperar que salgan con una gran capacidad de razonamiento, podés esperar que estimulen su creatividad, podés querer que tengan distintas ponderaciones de eso, podés esperar que estén cerca de casa y que estén en un lugar en el cual duerman más, digamos, en el orden cuando uno elige un colegio como padre o como madre, creo que uno pone sobre la mesa y en general de manera implícita, ¿para qué nos educamos? Es algo que hace tiempo lo hacemos, es algo que como muchas cosas funciona un poco en piloto automático, vamos al colegio, es obvio que tenemos que ir al colegio. Estas grandes sacudidas, lo fue un poco también en la pandemia, donde la gente empezó a preguntarse qué tal si la educación funciona en otro lugar y de otra forma, nos llevan también a la reflexión más general, que ha sido reflexión por supuesto de muchos filósofos en la historia de la educación y muchos pensadores de la educación. Y a mí me gusta una idea, yo conozco muy poco de esto, pero entiendo, y lo digo así, como entiendo de lo que me contó de hecho Santiago Berchunov, que la idea de Kant de la educación, o sea, lo voy a citar así, digo, porque yo no, pero él me contó algo que me resultó muy atractivo, Santi no está acá todavía. Era como esencialmente el emanciparnos. O sea, que si lo que digo está mal es culpa de Santiago, eso quiero decir. O sea, si estoy citando mal esto es culpa de mi amigo Santiago. En todo caso es una historia bonita, da igual, y yo querría citarla bien, pero como conozco más o menos la cita, y sé que es una cita pedante, trato de darle esa cota. Lo que en todo caso Santiago contaba, para ser más precisos, es que antes de la Ilustración, el hijo del carpintero era carpintero, el hijo del herrero era herrero, y que de alguna manera el oficio que vos tenías devenía del oficio que vos habías heredado, que era aquellas cosas que te tocaban aprender, digamos, las artesanías que cada uno aprendía en el entorno de sitios en el que estaba. Y la educación pública emerge como una instancia, idealmente, estamos pensando un ideal, de dar un rango de oportunidades que le dan un bagaje de herramientas
a cada alumno que les da la libertad de elegir qué quieren ser. Y entonces ahí hay una idea que a mí me resulta bastante central, que es que la libertad se ejerce con herramientas. Es decir, la libertad no se ejerce simplemente con la ausencia de prohibiciones, sino con herramientas que te permitan ejercer esa libertad. Vos podés ir a China y te dan un menú y tenés la libertad de elegir lo que quieras, pero no puedes elegirlo porque no hablas el idioma y no entendés lo que estás eligiendo. Entonces, para elegir tenés que saber leer, tenés que entender, tenés que saber qué significa lo que estás eligiendo. Y entonces, a mí me gusta esa idea de la escuela. Me parece que a mí por lo menos es una idea antigua, que a mí me remite a algo que creo que es valioso y creo que es interesante. Y entonces yo creo que cuando vuelven a aparecer estas ideas, digamos, de cosas que creo que son muy provincianas en el tiempo, de ahora estamos haciendo unas preguntas que se volvió a hacer Sócrates sobre si había que utilizar la escritura o no, o mantener la oralidad. Después se utilizó con si tenemos derecho a utilizar la calculadora o no en clase, podemos usar la computadora o no en clase, deberíamos usar iPads o no en clase, deberíamos usar GPT o no en clase. Entonces, dentro de todas estas preguntas, que cada una efectivamente es un poco coyuntural y que van y vienen, porque por ejemplo a mí me resulta también como muy sorprendente que la idea de Sócrates de la oralidad hoy vuelve, pero vuelve en el lugar más sorprendente porque el dominio de la oralidad son los barrios traperos y raperos que son un poco como la panacea de Sócrates, donde hay pibes que de alguna manera no son los que han tenido más fortuna en la historia educativa y que resurgen esta capacidad de hacer un ejercicio creativo de la oralidad improvisada, de la oralidad no restricta a partir de la sustancia o la materia escrita. Entonces, a mí me parece que ese es el ejercicio que yo intento hacer. Y entonces, lo que trato de pensar, a mí creo que esta idea de una escuela pensada para oficios en una situación tan volátil, donde, como decía Meli recién, uno no tiene ni idea de cuáles van a ser los oficios de dentro de 10 años, porque hubieses apostado por uno y esa apuesta estuvo completamente equivocada. Entonces, a mí me parece que la apuesta más segura es una escuela que da herramientas bastante transversales al pensamiento. Y esas herramientas creo que sabemos más o menos cuáles son. Son la capacidad de concentrarte en algo, la capacidad de gobernar y dominar tu propio pensamiento, es decir, de que tu pensamiento, de que si vos querés durante un rato prestarle atención a una conversación, poderla mantener en ese lugar y no que se vaya a su propio albedrío donde ella quiera, la capacidad de tener un mínimo herramental de la abstracción y de la matemática que te permita hacer asociaciones, entender visualizaciones, entender la idea de las cantidades, entender como la idea del principio de la abstracción, manejar el lenguaje, articular el lenguaje coloquial, y si te fijas, aparecen las materias tradicionales, lengua, matemática, historia. Es el trivium y el quadrivium medieval. No, por eso, es a donde voy. Entonces, yo debo reconocer que yo en educación soy un conservador, porque creo, es decir, siempre es un ejercicio, y además es un ejercicio en innovación. Acá está Pablo, está la gente de Guaira, acá que nos ha importado, estamos en tierra de innovadores. Para mí siempre el ejercicio, que es el mismo ejercicio del fútbol, es cuando la pelota se mueve todo el tiempo, es cuándo seguirla todo el tiempo y seguirla, o cuando decís me quedo quieto parado en el lugar y dejo que todos se muevan y yo me quedo quieto porque estratégicamente conviene quedarme en este lugar. Entonces, la educación para mí tiene ese problema, cada 10 días cambia algo. Cambia la calculadora, cambia el GPT, cambia los oficios, se vuelven los programadores, después son los cocineros. Entonces vos podés hacer una educación que cada 3 minutos cambia y trata de seguir con demora una moda que encima van a aplicar para algo que es retroactivo de 10 años, que cuando esos chicos van a salir, o decir yo me quedo quieto en el centro y enseño a calcular, enseño a razonar, enseño a pensar, enseño la virtud de poder ejercer el esfuerzo, es decir, de poder persistir durante un rato en algo que no te sale para entender que hay algo bello en lograr cosas que podías no hacer y que de repente podés hacer. Y entonces, todo esto es un pelín un volteo para responderte a tu pregunta de cómo, más allá de prohibir o no prohibir, pero cómo reglamentar la tecnología en la educación en tanto y en cuanto interfiere con estas habilidades, porque entras en un dominio, un vínculo con la tecnología que te quita la noción del esfuerzo, que te quita la noción de trabajar tu propia motivación, que te atrofia la atención, que te desconecta del lenguaje, que te desconecta del uso básico corporal para poder utilizar herramientas y para poder interactuar con el mundo. Entonces eso creo que te lleva a mí me parece que dada todo lo que acabo de argumentar, te lleva a una educación que tiende a atrofiarte más que a estimularte. Aunque te presente mundos en 17 dimensiones y flasheros y coloridos, es decir, por más que esté de moda una escuela marketinera y tiktokera en la cual cada cosa te tienen que explicar para qué sirve, te tiene que gustar, yo creo que eso va contra toda la esencia de la educación, que es que justamente que vos entiendas que a veces tenés que sentar el culo durante un rato largo para poder llegar a algún lugar que sin ese esfuerzo no podías. Y eso para mí, lo que quiero decir es, eso no va contra la tecnología. Es decir, la idea, eso va contra un uso nocivo de la tecnología. Y el ejemplo
que a mí me resulta más simple de esto, y que luego me enteré que parece que Steve Jobs lo usaba mucho, yo se lo robé a Steve Jobs sin saberlo, es el de digamos, la tecnología de, digamos, por ejemplo, puedes comparar la moto, es una herramienta que vos querés ir o el scooter o el coche, o usar el colectivo en vez de caminar 10 cuadras, es algo que es una tecnología que trabaja a favor de una propulsión nuestra, una pulsión fuerte que es la de la vagancia, es algo que queremos ejercer, pero va en contra del trabajo físico. Entonces te lleva a un sedentarismo, que es un sedentarismo que termina siendo nocivo, porque te pone en un lugar en el cual después no podés resolver una buena cantidad de cosas. Eso es la moto, pero después tenés otras tecnologías como la bicicleta, que es una tecnología increíble que te permite, vos haces el mismo esfuerzo, pero con ese mismo esfuerzo llegás mucho más lejos de lo que llegarías caminando. Es decir, multiplica tu esfuerzo para lograr algo que te permite llegar a lugares inusitados. Yo imagino que en la forma que sea, la buena manera de meter la tecnología en la educación es como si fuese una bicicleta y no como si fuese una moto, es decir, como algo que te permita llegar a lugares cognitivos extraordinarios, pero manteniendo tu dosis de esfuerzo, de concentración, de razonamiento, de escritura, para desarrollar esas habilidades que creo que son las fundamentales. Me voy a salir del libreto, voy a hacerla bien Baikal porque tiraste una cosa que me hace salir del libreto, así que voy a tirar a la basura todas las preguntas que me quedaban y voy a tomar algo que dijiste para preguntarles a los dos. En una sobremesa en tu casa, Marian, hace unos meses me dijiste algo como la educación está mal, corregime si no lo dijiste así o si no querés que lo diga públicamente. No te digas, pero decilo, sí, yo sé lo que vas a decir. Decilo con cuidado, cuidame. O sea, siempre te cuido. La educación tiene el déficit de que... No, pero es algo que comparto y que yo dije en el podcast de Jerry citándote, pero coincidiendo con esa cita hace un mes y medio. Nosotros estamos en un momento más allá de... No es el mejor día para decir esto después de lo de Israel del sábado y después de lo de Ucrania de hace un tiempo, pero estamos en un momento particularmente tranquilo de la humanidad. Dicho el viernes pasado, podríamos decir, estamos en un momento particularmente tranquilo de la humanidad. Y la educación nos está educando para maximizar nuestras probabilidades dentro de este momento tranquilo en el que estamos todos, en este momento en Madrid, en un edificio hermoso, hablando de estas cosas, con un micrófono. O sea, no estamos en gran parte de la humanidad sobreviviendo o esquivando bombazos, como pasó y como seguramente va a pasar en algún momento, porque la humanidad, cuando uno la mira con lente un poco más grande, fue cíclica y siempre hubo conflictos y la educación no nos está preparando para esos conflictos. O sea, vos en algún momento me dijiste la educación debería enseñar a nuestros hijos a sobrevivir cuando esta fiesta se acabe y no lo está haciendo. Y yo, si no lo dijiste, hago de cuenta que lo dijiste y lo digo yo. Digamos, la educación debería enseñar a los chicos no a, como dicen todos, no finanzas personales en el colegio, que es lo que todos piden, porque finanzas personales está montado sobre una montaña gigantesca de civilización que abajo tiene arena y que en cualquier momento se derrumba. Y eso me hace mucho juego con lo que dijiste de los principios fundamentales, de enseñar a pensar, de enseñar a sobrevivir, probablemente de enseñar metacognición, de enseñar algunas habilidades que pueden ser útiles desde el punto de vista de la supervivencia, más allá de que nuestros hijos puedan... O sea, nosotros tres somos los tres argentinos, nosotros dos estamos viviendo acá, pero nuestros abuelos se fueron para allá escapándose y nosotros nos venimos para acá y yo les digo a mis hijos, a lo mejor ustedes o sus nietos se vuelven para allá escapándose de algo de acá. O sea, todo el tiempo en la humanidad nos estamos escapando de algo, no hay lugares para siempre seguros. Entonces, ¿cómo la educación hace para jugar ese juego de la historia más grande y no de los pequeños intervalos de tranquilidad y prosperidad que nos regala el mundo como este? A ver, yo disiento sobre el estado de bonanza de la humanidad actual, digo, por ahí en este pedacito, en un parchecito, ¿no? Estamos en Madrid, pero si mirás globalmente, no ha habido momentos tremendos, no sé, tal vez peores, pero no estamos en un momento tranquilo. Hay
mucha gente con las necesidades básicas insatisfechas, mucha gente escapándose, emigrando, mucha gente en zonas de guerra civil, o sea, y se viene un momento complicado con el calentamiento global, con sequías, con... se viene una complicada también. Así que ojalá este fuera un momento de bonanza, bueno, lo vamos a saber en un tiempo, por ahí para algunos es un momento de bonanza, para un montón de gente no. Supone que viene algo peor. No Sí. estamos bien o mal. Yo creo que hay algo, es difícil, ¿no? Decir, bueno, ¿cómo preparamos para eso? Lo que coincido mucho con lo que decían Mariano y vos, con estas habilidades más transversales del pensamiento y del lenguaje, y añadiría de la colaboración y de la posibilidad de hacer cosas con otros y establecer buenos vínculos y darme cuenta de lo que el otro está sintiendo y toda esta cuestión. Y acá justo también lo tenemos a Pepe Menéndez, que es un gran impulsor de la escuela humanista y algo de los valores humanistas y de... que creo que es clave en todo esto para no matarnos entre todos cuando se venga una mala, para poder lograr salir de algunas de las difíciles que se nos vengan o de en las que ya estamos. Coincido en que va por ahí. Después la pregunta es cómo se hace. Y lo mismo con estas cuestiones más básicas, cuando Mariano decía, bueno, yo finalmente estoy hablando de matemática, de lengua, de historia, y por ahí, incluso yendo a lo más básico, estamos medio de acuerdo en el qué, pero el gran cómo lo estamos, en el cómo lo estamos haciendo en la escuela, salvo excepciones, pero pensando de manera masiva a nivel mundial, creo que en ese cómo le estamos pifiando mucho, estamos errándole al arco feo porque no estamos logrando desarrollar bien el lenguaje, no estamos logrando desarrollar el pensamiento matemático, por lo menos en la cantidad de horas que los chicos y las chicas invierten en estudiar todo eso y los resultados, ese pensamiento, ese disfrute por el pensamiento, ese disfrute por el esfuerzo, esa creatividad, todo eso está pasando bastante poco en términos de costo-beneficio. Así que ahí yo creo que hay un montón que hacer. Para mí lo más loco en educación es que la innovación educativa, si uno mira lo que decían los grandes reformadores, revolucionarios en educación a principios del siglo XX, estaba todo bastante dicho, ¿no? Esta cosa de trabajar haciendo y pensando sobre eso, trabajar de manera colaborativa con problemas que nos desafíen a salir de lo que estamos y tener que inventar una solución. Todo eso implica aprender a sobrevivir. Hay bastante inventado en ese cómo. Por algún motivo nos cuesta mucho como sistemas educativos globales que eso suceda en el día a día de la masividad del aula. Así que, no sé, justo me hiciste acordar con esta pregunta, hace poco un profe de secundaria en Argentina los hizo ver a los chicos en la peli Construcción de Ciudadanía, vieron la película Náufrago, la de Tom Hanks, vieron que se queda en la isla solo y se hace amigo de esa pelota, él está solo y está añorando estar con un amigo y tiene la pelota de vóley que se llama Wilson y le pone carita y entonces se hace amigo de Wilson. Entonces estos chicos habían hecho el proyecto Wilson y el objetivo del proyecto es pensar qué tenés que aprender en la escuela si tenés que sobrevivir en la isla como Tom Hanks 5 años. Y obviamente si fuera supervivencia extrema tenemos que aprender a hacer fuego y cocinar y lograr purificar agua, ¿no? Pero si no estamos hablando de algo tan básico, creo que estas habilidades para el pensamiento y para la colaboración y para la resolución de problemas son como el gran camino. Lo que pasa es que estas cosas no se enseñan en abstracto. Los estudios de ciencia cognitiva muestran que yo no es que aprendo a resolver problemas de la nada o aprendo a colaborar en abstracto o aprendo a pensar sin ningún sustrato. Todo esto se aprende anclado en conocimiento conceptual. Entonces yo, por ejemplo, aprendo a a debatir sobre el concepto de revolución o aprendo a colaborar para resolver un problema de fracciones. Entonces hay algo ahí del qué conceptual y de las habilidades de pensamiento que van juntos y que creo que también tienen que ser parte de una educación en la resiliencia. Si no hay mucho de moda que a mí me parece que no funciona, no porque esté mal que esté de moda, pero que hay mucho discurso de que hay que enseñar habilidades socioemocionales, pero en abstracto, y es como si fuera, bueno, ahora hacemos educación emocional el viernes de 3 a 4 de la tarde, ¿no? Y después hacemos matemáticas. Y ojalá fuera tan fácil, pero de verdad que no funciona así.
Está buenísimo, Melis. Me quedé pensando lo de Tom Hanks, la película, efectivamente. Yo creo que eso lleva a una confusión que me parece muy... Yo decía antes, hablaba de que no tenemos una buena definición de inteligencia. No solo eso es a nivel formal, sino que solemos confundirla. Y creo que una de las confusiones más generales y que creo que está muy relacionada a la pregunta que vos hacías, Emi, es la confusión entre cultura e inteligencia. Son dos cosas que se confunden mucho. Hay gente muy culta, hay gente que sabe utilizar herramientas, pero no tiene una gran versatilidad y al revés. Y el ejercicio más exagerado de esto, creo, para separar estas cosas, es si uno imagina traer no sé, un Homo sapiens de hace no sé cuántos miles de años, adulto, y lo traes hoy acá. Por supuesto que uno lo vería como alguien completamente desinteligente, si esa palabra existiese. Pero en realidad tiene el mismo cerebro que nosotros, al punto tal de que si uno agarras un bebé de esa época y le trajesen ese experimento imaginario acá, sería indistinguible de nosotros. O sea, nuestro cerebro no ha cambiado en esos miles de años. Lo único que ha cambiado es la cultura en la cual se expresa ese cerebro. Y entonces, por supuesto, si uno piensa ese ejercicio al revés, de llevarnos a nosotros con toda nuestra supuesta inteligencia a la prehistoria, seríamos unos incapaces completos, porque no tenemos, es decir, todo lo que nosotros presumimos como nuestra inteligencia se construye sobre unos cimientos culturales que nos permiten hacer fuego, que nos permiten cocinar, que nos permiten utilizar una cantidad de instrumentos en los cuales se desarrolla nuestra inteligencia, pero que en la desnudez o sin esos artilugios somos incapaces esencialmente de resolver casi cualquier problema. Y sin ir a esa situación exagerada, y para volver ahora a un lugar más terrenal, yo pensaba, y llegué a eso también cuando vos traías el ejemplo de la película ¿cómo se llama la película de Tom Hanks? El Náufrago. Que es el caso de la navegación. La navegación en el espacio es una virtud mamífera, una de las virtudes. O sea, de hecho, uno de los últimos premios Nobel en neurociencia fue por descubrir todo el sistema de navegación en ratones, que es un sistema, viste, los ratones tienen mapas de todo tipo, mapas absolutos, mapas relativos a dónde están, mapas relativos a dónde estuvieron, es decir, tienen toda una estrategia de cómputo de mapas para una tarea que es fundamental en la vida de todo mamífero, que es entender y poder navegar en el espacio. Y de hecho nosotros, hay un amigo israelí justo que hace esos experimentos, tenemos mucha más capacidad de navegación que imaginamos. Pero lo que sucede es que, no, vos también, no, yo te juro que sí, justamente porque si la... Bueno, pero ahí voy. O sea, de hecho, no solo vos, sino todos nuestros hijos la han perdido. Y ahí es donde quiero ir justamente, las cosas que se atrofian, cosas esenciales que se atrofian, como por ejemplo la capacidad de navegar, a partir del uso de una tecnología, que es una tecnología deseable, que es que nos permite encontrar una manera de ir de un lugar al otro muy rápido, hemos completamente terciarizado esa capacidad al punto tal de que hemos llegado a algo que es muy conocido en la neurociencia, en la historia del desarrollo de la psicología experimental, que es que cuando unas funciones no se utilizan, se atrofian. Lo sabemos todos, nadie puede mover los dedos de los pies, la mayoría de la gente no puede hacer como finezas con los dedos de los pies, eso no implica ninguna limitación fundamental, sino que simplemente estamos muy acostumbrados a ejercitar las manos, pero no los pies, y entonces una potencial capacidad que teníamos, que no es muy importante justo, salvo para alguna gente, se atrofia. Pero atrofiar la navegación no significa solo atrofiar ese sentido, sino atrofiar algo más general, porque cuando vos dejas a la mayoría de los chicos hoy sin su teléfono en algún lugar, primero que no tienen... para los que sean de acá de Argentina, saben que, perdón, para los que sean de acá de Buenos Aires, para ser más precisos, saben que Buenos Aires es una ciudad que es muy particular porque tiene calles como Nueva York, tiene calles que, salvo Parque Chas, donde vivía Meli justo, que por eso ahora sabemos por qué no sabes navegar. Acabamos es el barrio de la gente que no sabe navegar, exacto. Digo, Buenos Aires es una ciudad muy fácil de orientarse, salvo para un barrio que era el favorito de Dolina, que era el gran pensador argentino, donde la gente no se pierde, de calles que se cruzan con sí mismas, circulares, imposibles, en fin, un laberinto. Pero salvo eso, y además Buenos Aires tiene una particularidad muy especial, que por lo menos es muy ingeniosa desde el punto de vista de la cartografía, que es que tiene una estructura de 4 calles pequeñas y una avenida. 4 calles pequeñas y una avenida, y entonces uno, conociendo las avenidas, tiene un mapa de más baja resolución, que le permite orientarse muy bien en la ciudad. Entonces está, no sé, por ejemplo, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Rivadavia, y así siguiendo hacia arriba, y uno tiene, en 4 o 5 puntos, uno tiene un mapa que, decime que eso lo conoces, ¿ves? Por eso. Entonces, sabés mucho más de lo que pensás. Pero entonces, cuando, lo que digo, ahora da igual, en Buenos Aires, en Madrid, donde sea, cuando la mayoría de los niños hoy, que tienen que ir de un sitio a otro, esto es lo que me parece más llamativo. No solo no saben ir, sino que tampoco se les ocurre algo bastante esencial y bastante simple, que es preguntar.
O sea, a lo mejor lo hacen, pero lo hacen después de mucho tiempo. Nosotros, cuando éramos niños, creo otra vez esto no es de una especie de nostalgia, de otra vez de un provincialismo de época, de nosotros hacíamos cosas bien y ustedes caprichosos, imberbes y en fin. Sino que viene justamente de una idea que creo que es que cuando uno atrofia capacidades, atrofia algo que creo que es central en la inteligencia, que es, Piaget tenía esta definición que a mí me resulta muy atractiva, que a lo mejor no sé, igual está atribuida a Piaget, a lo mejor no la dijo él, pero está atribuida a Piaget, que es que la inteligencia es saber qué tenés que hacer cuando no sabés qué hacer. Y en todo caso eso creo que remite a algo que es muy propio de la inteligencia, que es justamente esa idea de la versatilidad. Un programa estereotipado puede resolver cosas tremendamente sofisticadas, pero cuando vos le das algo que nunca encontró, se traba y entonces no sabe ni para dónde salir. Y a donde quiero ir es que la idea de la inteligencia parece una idea arquiesencialmente humana, pero como todas las virtudes humanas son virtudes que se atrofian, y entonces yo planteo el caso de que cuando un niño se traba y tarda muchísimo rato, puede ser que al final desesperado lo haga, pero no se le ocurre enseguida la idea porque está inhibida o está intimidada o porque ni siquiera está en su rango de posibilidades, de le pregunto a alguien hacia dónde ir, porque cuando yo no sé algo, una manera de resolverlo es buscar a alguien que pueda saber una solución que yo no tengo. Entonces, a mí me parece que ese tipo de educación es muy nociva. Yo no sé si se viene, digamos, un apocalipsis o no, si se va a venir. Efectivamente, nosotros esa conversación la tuvimos. Yo lo que sí creo es que ahora no tanto, porque ahora estamos mucho más acostumbrados a la posibilidad de una catástrofe. Coincido con Meli en que el mundo funciona bien en lugares muy particulares y que la mayoría del mundo sigue siendo un mundo muy dramático, pero en aquellos lugares donde funciona bien, como en Europa durante mucho tiempo, como en muchas ciudades, creo que hay una ilusión de que muchas cosas que forman parte común de la sociedad son cosas dadas y cosas que como que es muy raro que se pierdan. La democracia, la libertad de hablar, el salir a caminar sin que nadie te atropelle, es decir, una cantidad de cosas que parecen parte de un bien común, que uno no siente que son cosas que se han logrado y que se han conseguido y que conviene mantenerlas. Esas cosas yo creo que efectivamente pueden cambiar y pueden cambiar muy rápido, y yo creo que es bueno que la educación, además de estas cosas generales que hablamos antes y las que agregó Meli, que me parecieron geniales, me pareció un agregado muy importante de las habilidades sociales, del humanismo en general, creo que cierto ejercicio que yo voy a poner como en un título que sea la resiliencia, es decir, de aprender a lidiar con la adversidad en un mundo que a muchos niños no les ha presentado suficientes adversidades, creo que forma parte también de algo que es necesario en la educativa. Y ahí la ciencia tiene algo que decir para mí también. Esto está estudiado, que es, digamos, el efecto del estrés en la educación, y esencialmente el resultado, de vuelta, son experimentos complejos, hechos, pero el resultado es que mucho estrés es muy tóxico y es muy nocivo, esa es la parte más evidente, pero nada de estrés tampoco es bueno. Es como una especie de vacuna en la cual uno tiene que vacunarse en dosis razonables de estrés para poder afrontar ciertas situaciones y estar preparado para situaciones de la vida en la cual de repente las cosas van a ser más incómodas que en la situación que a lo mejor te tocó durante los primeros 5, 6, 7 u 8 años de tu vida. ¿Cómo hacerlo? ¿De qué manera? ¿Hasta qué lugar? Creo que es complicado, pero me parece que es sano pensar que a lo mejor no caigamos en un reino de la pereza en un momento que tenemos la tecnología para lidiar todo lo que queramos y seguir caminando, seguir moviéndonos, seguir ejercitando la dificultad, seguir ejercitando el esfuerzo, pensando que eso es algo que no sabemos cuándo, pero que es muy posible que lo necesitemos en algún momento de nuestras vidas. Buenísimo. Wow. Bueno, recta final. Triple propuesta antes de pasar a los quesos, los vinos y los libros, que es una buena combinación, ese trípode es un trípode positivo. Una es que piensen alguna pregunta ustedes, para Mariano, para Meli. Otra les voy a hacer yo, pero es optativa, pero no quiero que me la contesten ahora. Piénsenla y si aparece algo me la contestan. Me gustaría saber si tienen alguna especulación. ¿Vieron? Peter Thiel, que es otro de los autores que leemos mucho en Baikal, dice, el futuro es cuando las cosas sean distintas a como son ahora. No es una fecha determinada. Puede ser dentro de una semana o puede ser dentro de 200 años. Si en 100 años la escuela es igual que ahora, eso no es el futuro. Y si dentro de un año la escuela es distinta que ahora, eso es el futuro. Entonces yo lo que les quiero preguntar es si me pueden describir cómo va a ser la escuela del futuro. O sea, cómo va a ser la escuela cuando sea radicalmente distinta a como es hoy.
Si tienen alguna visión de eso. Pero no me la contesten ahora. Guárdensela y si no, la hablamos en un año cuando la piensen. Antes de pasarles el micrófono a ustedes para hacerles alguna pregunta, no sé si saben que tenemos a Messi acá. Meli es... Vos sos Messi. Vos sos nuestra Messi, sí. Mesli. Meli siempre es número 1 en todo. Cuando fuimos al colegio juntos, ella entró número 1, salió medalla de oro de todo, hizo todo lo que hace lo hace número 1. Pero hay una cosa en particular en la que es más que 1, y es difícil conceptualizarla. Podés como preguntarle a Messi cómo haces para hacer una gambeta. No sé si Messi sabe cómo hacer una gambeta, o sea que probablemente sea menos efectivo lo que vaya a decir Meli ahora a mi pregunta que si la vieran de verdad. Pero aunque sea, me gustaría si podemos como abrir una ventanita a eso y tener una pista. Meli es la mejor persona que yo vi en mi vida dando feedback a gente compleja. En todo auditorio, menos este, hay algún pesado que lo único que quiere es hablar para hacerse notar y que, ¿vieron la gente que dice, yo quiero hacer una pregunta y está hablando 15 minutos y termina con un ¿estás de acuerdo? Que obviamente no le interesa si el panelista está de acuerdo, lo único que quería era hablar 15 minutos él porque consideraba que tenía que estar hablando él. Y en general, cuando nosotros en Baikal dábamos clases presenciales, dimos un curso con Jerry y con Meli que se llamaba Pensar Distinto, presencial, muy grande, muy lindo, que fue muy, muy potente. Y a Jerry y a mí se nos nota en la cara, o sea, se nos transformaba la cara diciendo, lo quiero matar a este muchacho que está preguntando esto. O sea, ¿cómo puede estar preguntando esto esta persona? Seguridad, sáquenlo. Y Meli lo que tiene es que no deja al pesado acaparar todo y lo pone en su lugar, pero el pesado la termina amando. O sea, termina diciendo, Melina es genial. Porque probablemente ese pesado se encontró durante toda su vida con gente que lo hacía callar, porque efectivamente lo merece. Pero Meli lo que tiene es una habilidad, que no sé de dónde saca, extraordinaria para poder dar feedback a gente complicada de manera que es a la vez amorosa, útil y acotada. O sea, que no lo deja ni desplegarse ni lo aplasta como una cucaracha. ¿Cómo haces? Primero, soy mucho más buena que vos, eso ayuda. No sé si están así, pero yo quería contar, yo doy clases muchas veces a los futuros docentes de cómo dar buen feedback, porque eso es clave para que la otra persona aprenda. Creo que una de las primeras cosas que hacen que dé buen feedback es que soy educadora de alma y creo que toda persona en serio tiene algo para aportar y que puede hacer algo mejor. Entonces hay algo de una convicción muy real que ayuda a que uno le dé la bienvenida incluso a comentarios que por ahí son fuera de lugar o muy largos o lo que sea. Pero hay mucha ciencia del feedback que no es tan conocido, ¿no? Hay mucha gente investigando, hay reviews, hay meta-análisis, ¿no? Muchos estudios de qué hace que una buena devolución funcione. Y funcione quiere decir que la otra persona la tome y pueda con eso hacer algo, ¿no? Cambiar lo que está haciendo y mejorarlo. Entonces, yo trato de hacer un poco lo que dice la investigación y hacerlo con onda, pero lo que dice la investigación es que hay varias cosas que hacer. Bueno, la primera es, si alguien te cuenta algo, te muestra algo, vos vas a dar una devolución sobre la obra, sobre la producción y no sobre la persona. Muchas veces metemos la pata dándole feedback sobre las características de la persona que está hablando, ¿no? Como, uy, sos muy desprolijo, o no te forzaste lo suficiente, o ¿no? Algo en relación a las cualidades. Bueno, eso no funciona. Sí funciona decirle a este vaso que hiciste, bueno, fíjate que este cosito para acá tiene que ir más allá, ¿no? Entonces, primero, feedback sobre concretamente lo que me están mostrando o diciendo. Segundo, un ambiente de cuidado emocional donde el otro sienta, y ojalá sea de verdad, que uno lo quiere ayudar a que mejore, que yo no quiero sacarme de encima la crítica y te la dije, me quedé contenta, o castigarte, sino ayudarte. Hay algo genuino de eso que se percibe. Y lo tercero es un balance entre lo positivo, la valoración de lo que el otro hizo y concretamente cómo mejorar.
Y empezar siempre por qué es lo que el otro hizo bien, pero no por buena onda y amabilidad, sino para decirle al otro, mira, de todo esto que hiciste, y después te voy a contar lo que mejorar, pero fíjate, esto y esto están bien logrados. Entonces, primero no sos un desastre, ni un tarado, sino que hay cosas que hiciste bien y sobre eso te podés parar seguro en tus zapatos para después hacer lo que te cuesta, pero hay una parte que no la tenés que cambiar, y de hecho está bien, y eso a veces uno siente que para el otro es obvio lo que hizo bien. Mentira, ¿no? Realmente no nos damos tanta cuenta de lo que hicimos bien y a veces necesitamos que nos lo marquen, ¿no? Entonces, y también con precisión. No decir, ay, qué lindo tu trabajo, pero la B, C, D, las críticas, sino todo lo contrario, ser súper preciso, decir, uy, qué bueno cómo arrancaste el cuento, porque fíjate cómo en el primer párrafo me presentaste al personaje principal con un montón de atributos y ahora lo quiero conocer. O qué bueno cómo al final del cuento retomaste el principio, entonces la historia cierra. Entonces, concreto. Y por último, ahí sí la sugerencia, pero la sugerencia no es diagnosticar el problema, sino tirarle una punta para que el otro tenga que hacer con eso, ¿no? Como el GPS que te dice, bueno, tenés que ir hasta allá, yo lo uso porque estoy en el horno sin GPS, y te diga un poco para allá y un poco para allá. Entonces, diagnosticar el problema sería, bueno, esto está desprolijo. Ofrecer una solución sería, uy, fíjate cómo si vos espaciás los párrafos o los pones un poco más con sangría, esto se va a ver un poco más ordenado, ¿no? Entonces, y la última, y esa hacemos poco, quienes damos devoluciones en el trabajo y en la escuela y en casa, esta, y a mí me cuesta también porque lleva tiempo, pero es clave, es que la otra persona tenga que usar el feedback y hacer algo distinto y volver a traerlo. Entonces, no es solo te lo dije, me quedé tranquila, sino que si de verdad me importa, lo tenés que hacer y traer. Entonces, si soy un docente, le voy a tener que poner más puntos o algo va a tener que pasar de dar crédito a ese nuevo. Y hay un montón de libros muy lindos sobre eso, pero para mí es clave, hay muchos estudios que miran qué factores hacen que se mueva la aguja en los aprendizajes. Y el primero, que además cuesta poco, porque no es que hay que ni construir escuelas, ni traer tecnología, sino es simplemente formación docente, no simplemente, pero es formación docente y hacer cosas distintas, es dar feedback. Cuando los profes aprenden a dar buen feedback, y lo mismo en los equipos de trabajo, pero está medido en las aulas, los aprendizajes de los alumnos mejoran mucho, sobre todo los que les va mal en la escuela, que son los que se estaban quedando medio huérfanos de, bueno, no me sale, pero no tengo idea de qué hacer distinto, como sé que no me sale, sé que me saqué un 5 sobre 10, pero no tengo idea de qué hacer con los otros 5. Así que, bueno, eso. Genial. Bueno, cuando se encuentren con un pesado, acuérdense de estos consejos de Meli. Bueno, ¿quién tiene la mejor pregunta del auditorio? Y ahora tienen miedo porque lo que dijiste es... Lo hice a propósito en este orden. No, en serio. Abramos. Si no, dale. Para. Micrófono, me escucha ninguno. Bueno. Perdón. Pregunta para los dos, para los tres. Hablaron mucho de la escuela, hablaron mucho de los chicos, hablaron mucho de la tecnología y demás, pero hay un sujeto que tiene mucho que ver en todo eso, que no lo nombramos directamente, que es qué rol tenemos los padres como acompañadores de esa... Digo, quizás lo nombraron más desde los administradores de límites o administradores de la tecnología, y no es una charla de crianza claramente, pero digo, ¿cómo nos paramos nosotros en el facilitar todo ese aprendizaje? Pregunta desde casos personales. Claramente, y a mi marido le sale mucho mejor que a mí, esto de sentarte a jugar con la tecnología, un poco lo que citabas vos, sentarte a jugar con... genera exponencialmente más aprendizaje y mejor disponibilidad y disposición de los chicos en consumir cualquier cosa y aprender cualquier cosa que dejar, digamos, que el chupete electrónico se ocupe o estar incluso en el mundo analógico. Es si yo me siento a jugar al juego, el otro tiene ganas de jugar conmigo. Si yo le presto atención para jugar a las cartas o a las muñecas o a lo que sea, bueno, genero más predisposición que tengo ganas de mirar un dibujito. ¿Cómo compartimos con la escuela esa administración? ¿Estás de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. Yo solo quiero decir que si te tuviera que contestar diría exactamente lo que vos dijiste, porque coincido plenamente en que es sentarse con, pero quiero agregar algo más, que es que hay algo lindo de sentarse con, como cuando Mariano se sentó con Milo a aprender sobre los Borbones, que es aprender juntos.
Porque un montón de cosas que pasan, y sobre todo con las cosas de la escuela que nos reolvidamos o nunca entendimos, es jugamos, nos sentamos juntos a jugar o nos sentamos juntos a ver cómo va con ChatGPT, y nosotros lo hicimos con mis hijos un montón de veces, y es, yo también aprendo, y hay algo muy fuerte en aprender juntos. Primero en que nos vean aprender con ellos y que ese disfrute de que nos vean aprender y disfrutarlo, para mí se mama y teje una relación con el conocimiento que está buena. Y además porque de verdad está bueno aprender cosas nuevas nosotros. Entonces yo diría exactamente lo que dijiste, que es sentarnos con y acompañar y aprender con ellos, tanto en tecnología como en cuestiones analógicas, con el añadido de que eso además tiene un plus enorme en cómo ellos nos ven y en nuestro propio disfrute. Como yo quería decir lo mismo, ahora voy a tener que exagerarlo. Entonces vos... No, yo a lo mejor te respondo un poco más a eso también con esto de como que la idea es, bueno, participar con ellos o enseñarles. Meli trae algo que para mí es también muy lindo, que es la idea de aprender con ellos, y yo querría ir un paso más adelante, que es aprender de ellos, ¿no? Porque también ahí hay un acto de humildad, es decir, primero hay un lugar que por supuesto todos sabemos que no es cierto y se los transmitimos desde el primer día a nuestros hijos, pero muchas veces actuamos como si fuese cierto, que es que nosotros sabemos toda una cantidad de cosas y que ellos saben muy pocas y tenemos que transmitírselas, y poco a poco cuando tengan 60 años llegaremos a ese lugar de equidad en el que más o menos conocemos lo mismo. Porque uno siempre mantiene esa relación. A mí me pasa, estoy con mi papá y me dice, estamos comiendo, y me dice, agarrá el cuchillo, y yo digo, tengo 51 años, o sea, es como que, o sea, hay un momento, sí, por eso digo, hay un momento en el cual uno dice, ya está, o sea, podés dejar de ser padre, pero a mí me pasa lo mismo, es decir, creo que los padres y las madres ejercitamos esa idea de que nosotros sabemos una cantidad de cosas sobre nuestros hijos que ellos no saben, aun cuando son adultos, pero cuando son niños y cuando son adolescentes ya se da ese lugar en el que ellos conocen todo un mundo que nosotros desconocemos, que es un mundo fascinante, y más allá de la virtud en el ejercicio cognitivo con ellos de hablar su lenguaje y de entender el mundo que habitan y de entender qué significa Fortnite y por qué les engancha tanto y qué significa Discord y qué significa una cantidad de cosas que nosotros ni sabemos qué son importantes primero para cuidarlos, porque la plaza a la cual van a ir es esa. Pero además porque siempre existen estas brechas generacionales, es decir, nuestros abuelos pensaban que tocar la guitarra eléctrica no era un oficio, que el oficio a lo mejor era tocar el arpa o el piano o el acordeón. Nosotros entendimos que eso ya no, y que cualquier instrumento tiene más o menos la misma validez. Y yo tengo una discusión constante con mi hijo en el cual él me argumenta que jugar al Fortnite o al FIFA o cualquier juego también es una artesanía. Y no solo es una artesanía, sino también es un oficio. Es decir, hay gente que vive de eso y se hace bien y es expresivo y se emociona. Y me recuerda discusiones en las cuales yo tenía si el fútbol es un arte o no, o si el fútbol es un oficio. Es decir, quiero decir, si mi hijo me dice, por ejemplo, yo quiero, y lo veo que es un gran tenista, y que lo hace con un amor y una pasión y que además se le da muy bien y que le gusta y que lo llena y que tiene un vínculo muy bueno con el deporte, creo que lo dejaría que vaya para adelante y lo alentaría. Y si lo mismo le pasa con la flauta o con la literatura, pero si le pasa con el Fortnite, no. Y yo debo confesar que entiendo que ahí indefectiblemente hay un prejuicio generacional en el cual yo tengo una línea marcada que es difícil de argumentar racionalmente y que forma parte de mis propios prejuicios, de mis propias preconcepciones sobre qué es un oficio, qué es una artesanía, qué es un arte. Entonces, a mí también me gusta que mis hijos o qué es música, es decir, si apreciar a Trueno, apreciar a Woz o apreciar a Duki. Es decir, yo fui con mis hijos al concierto de Duki al que nunca hubiese ido por mi cuenta y me pareció espectacular. Y yo les agradezco a ellos que me hayan abierto esa puerta. Entonces, ahí forma parte también de cosas que yo aprendo de ellos. Y no solo, pero no las aprendo de ellos para poder acompañarlos, que también, porque yo fui a ese concierto porque ellos no podían ir solos y tenía que ir conmigo, sino que en un lugar me doy cuenta que también lo hago porque me hacen una persona más abierta, una persona mejor, una persona más tolerante, una persona que disfruta de cosas y que aprende gustos y sabores en un momento en el cual pensaba que yo no podía aprenderlos. Entonces, me parece que ese lugar en el cual uno por un momento se quita de esa cosa que nos da tantos derechos y tantas responsabilidades al mismo tiempo de que somos los que sabemos todo, a el
ir con una mentalidad un poco más abierta de preguntarnos si algunos mundos que habitan pueden ser muy distintas a como nosotros lo pensamos. A mí me parece que es una buena manera de acercarse tanto en el diálogo como en cómo lo enseñamos, sino cómo lo disfrutamos. No me sale muy bien, pero me parece que es algo que estaría bueno intentarlo. Quiero agregar algo chiquito de esto. Bueno, primero tengo entradas para WOS el 27, vamos a ver cómo nos va. Pero, no, vos dijiste, bueno, ¿cómo hacemos? Cada vez nos dejan menos, ¿no? Y primero te quería recomendar un libro que yo lo presenté para Baikal porque me voló la cabeza, de dos expertas en crianza norteamericanas, que dice cómo hablar para que tus hijos escuchen y cómo escuchar para que tus hijos te hablen. Está buenísimo. Y hay uno de niños y otro de adolescentes y con ejemplos. Y ahí lo que yo diría, y mis hijos, tengo mellizos, todavía no tenemos, acá está el padre, tienen 11, todos están en la pre, el otro día decíamos, somos preadolescentes. Están entrando ahí. Pero creo que es en los espacios donde nos dejen acompañar, ¿no? Que no van a ser tantos, pero sí van a ser algunos. Y a veces es estar como atentos, ¿no? A esas ventanitas que abren ellos. Y es ahí donde uno acompaña, donde abren la puerta y estar como dispuestos y con ganas. Y van a ser menos que antes. Por otro lado es un alivio, ¿no? También es más relajado, pero abren cada tanto alguna y es en ese momento donde podemos estar. Espera que tengan 15. Bueno, última pregunta de alguien de aquí que quiera hacerla o la especulación sobre la escuela del futuro. Una de dos, porque si no se nos pasa el queso. Gracias. Estabais todos hablando argentino, digo, algún español tiene que hablar aquí. Gracias, un poco basta de acento argentino. Siempre tenemos uno para el tema de... Sí, para que no se note. Yo vengo con una mexicana, entonces. Oye, no, genial la charla, me ha gustado muchísimo. A mí lo que me preocupa un poco es que todo lo que hemos hablado, todo lo que yo escucho por Maura, mi esposa, que me tiene muy al corriente de todo lo que hacéis, es cómo nosotros podemos ayudar a nuestros hijos, cómo hacer que nuestros hijos se interesen, se esfuercen, tengan esas bases, para, como tú decías, Mariano, para que en el futuro sepan crecer, enfrentarse a las adversidades. Pero yo tengo una preocupación en todo esto y no es ChatGPT. A mí me parece algo genial que, bien utilizado, va a ser fantástico. Y es que hablamos de cómo ayudar a nuestros hijos, cómo inculcarles esto, cómo llevarlos, cómo acompañarlos, cómo hacerlos. Pero nos perdemos la pata, que lo habéis tocado un poco de pasada, de la escuela, ¿vale? Y la pata de la escuela, por mi experiencia profesional, durante los últimos 10 años lo he vivido mucho, y es que cada vez son menos docentes vocacionales y cada vez hay más grupos multinacionales que ven en la educación un puro negocio, ¿vale? Por lo menos España, Estados Unidos, Europa, ¿vale? Todos son grupos, private equities, que deciden comprar escuelas, ponerlas bajo un mismo nombre y continúan así. Entonces, si este modelo va a continuar así en el futuro, ¿cómo veis que nuestros hijos se puedan adaptar o qué más vamos a tener que hacer para dar ese extra que la escuela no les va a estar dando al futuro? Porque lo que tú decías, Mariano, es, oye, yo puedo escoger una escuela que quiero que esté cerca de casa, o una escuela que haga que mis hijos salgan más pronto, o que estén muy centrados en tal o cual, pero es que las opciones cada vez se están limitando más, ¿no? Entonces, mi preocupación y mi pregunta para vosotros es cómo veis la escuela en los siguientes 10, 15, 20 años. Bueno, ahí por ahí después me vas a poder contar un poco más de la realidad aquí en España, que no conozco tanto. De hecho, las escuelas, justo el contexto de España que conozco es que es un país donde hay muchos grupos de escuelas haciendo innovación pedagógica o intentando. Y también en otras partes del mundo sí conozco redes de escuelas, por ejemplo, un ejemplo son las Innova Schools en Perú, que son de entidades privadas, pero que tienen una visión pedagógica interesante, más allá de que sean un negocio, que el modo en que están pensadas está basado en educar para la ciudadanía global, para el futuro, para el humanismo. Así que no sé si comparto el diagnóstico de que las escuelas son un negocio, por lo menos en Argentina no pasa para nada. Bueno, hay algunas sueltas, pero puede ser que sea un fenómeno de algunas partes del mundo que no conozco tan bien.
¿Cómo va a ser la escuela del futuro? Y retomando lo de Emiliano, la verdad es que creo que no tenemos idea, pero me la imagino. Primero lo que te quería decir es que la escuela nunca, no hay chance de que incluso la mejor escuela a la que los puedas mandar cubra todas esas necesidades de formación y de vínculo con el conocimiento y de formación de la personalidad. Me parece que no hay chance de tirar la pelota afuera y que eso alcance, por más que la escuela sea ideal. Hay algo de que lo que pasa en casa es súper esencial. Y de vuelta, ojalá fuera más fácil, pero para mí va por ahí. Y segundo, creo que la escuela del futuro va a tener más que ver con lo que hoy vemos como aprendizaje ubicuo. Y hoy cuando queremos aprender algo, todos vamos a YouTube a un tutorial o vamos a algún lugar donde se aprende eso. Y la escuela es un pedacito de un rompecabezas más grande. Y yo me imagino que la escuela del futuro va a tener eso más acentuado. Como, de hecho, hay algunas partes del mundo donde se empiezan a armar. Por ejemplo, Nueva Zelanda, hace unos años, armó algunas escuelas que son como ecosistemas, donde los chicos van una parte, prepandemia, a una parte como una escuela virtual, otra que sucede en los clubes de barrio, otra que sucede en institutos escolares, pero van desde un mismo distrito. Yo me imagino, me gustaría una educación del futuro donde haya algo de eso, más flexible, multiespacio, donde sí haya algún espacio de pertenencia, porque lo social es clave en la escuela, ¿no? Conocer gente de familias distintas, diversas, curtirse un poco en la vida, pero creo que algo de la escuela más multiespacio, me imagino que puede haber algo por ahí. Miren, sí, miren que en 100 años en el canal de YouTube de Baikal la gente va a estar mirando esto y dicen, mirá, los visionarios estaban en el 2023 y describieron lo que terminó pasando. Hay ciertas situaciones en las cuales creo que nos es muy difícil advertir el riesgo. Pasa, por ejemplo, el ejemplo más clásico es la conducción, ¿no? O sea, tú puedes ir a 120 km/h y te dicen, y además vas mandando un mensaje que es irrelevante y conoces toda la evidencia, sabes que es peligroso y a lo mejor vas con tus hijos atrás, encima, pero el cerebro es muy bueno haciéndonos pensar que en realidad nosotros no somos parte de esa estadística y que por lo tanto estamos sujetos a otra consideración de riesgo. Eso nos permite hacer muchas cosas, subir montañas, ir a la luna, pero también nos hace hacer muchas estupideces de todo tipo, como, en fin, no quiero meterme en temas delicados, pero de todo tipo. Y un lugar donde es muy difícil advertir el riesgo es en la educación, es decir, advertir el riesgo de que... Entonces eso genera como una gran tendencia a cierto iluminismo, al American Idol, al que de repente cree que tiene una idea genial, extraordinaria sobre cómo tiene que ser la educación y la ejecuta como si eso no tuviese ningún sentido de responsabilidad. Entonces, eso no pasaría en ningún otro dominio. Si tú vas a dos cirujanos y uno te dice, mira, yo opero de acuerdo al protocolo que es el que operamos siempre, tienes que hacer una apendicitis, hemos hecho 800 operaciones, y tienes otro que dice, no, yo me inspiro. Cuando viene... escucho, trato de innovar, o sea, de ninguna manera irías, es muy claro al cual irías. Y lo mismo si tienes que cruzar un puente, querrías un ingeniero que no se le ocurre una idea genial y que es un tipo que además no es ingeniero, sino que es vendedor, pero que de repente le parece que tiene una idea extraordinaria y que lo que hacen todos los ingenieros hace 400 años está mal y que hay que cambiarlo y que la manera de cambiarlo es así. Entonces, la cantidad de imprudencia que en el mundo educativo por esta capacidad y como consecuencia de eso hay muchos estudios donde se han generado niños con dislexias brutales porque de repente a alguien se le ocurrió que la manera de leer holística, que suena muy bien y parece muy de vanguardia, de leer las palabras enteras, era mucho mejor que deletrear letra por letra y la conversión de la conciencia fonológica y entender qué atributos visuales se corresponden con atributos fonológicos, que es muy aburrido, y era mucho más interesante la holística. Y eso hoy sabemos que da resultados de catástrofes enormes. Entonces, por eso... Cuando yo decía, yo soy un poco conservador con la educación, yo no lo soy, yo creo que soy una persona progresista, pero lo que sí hago es que trato de reconocer el riesgo de la innovación como en cualquier otro dominio y entonces de hacerlo con la misma prudencia y con los mismos paracaídas que lo haríamos en un protocolo clínico o en construir un puente distinto. Tenemos que mejorar la ingeniería y por lo tanto hay que hacer innovación, pero hay que hacer innovación prudente en la cual no ponemos en riesgo a 400 personas que van a pasar el puente, lo probamos, lo experimentamos de una manera adecuada. Y yo creo que estamos viendo una cantidad de experimentos inusitados ahora, justamente, de todas estas, sobre todo en sectores de la educación como el que tú has dicho, digamos, de estas, digamos,
digamos, grandes empresas que construyen y que tienen como un modelo de educación muy basado en el marketing y en una visión muy utilitaria y cortoplacista y seductora de algo que yo creo que en realidad es un discurso tiktokero, o sea, es algo que promete muchas cosas pero que en realidad casi no tiene mucho sustento. Y entonces, basado en eso, y la otra cosa que pensé que Meli la dijo cuando tú decías de estos colegios, yo pensaba en realidad, por supuesto, esa es una visión, digamos, desde Madrid y desde un sector particular. La mayoría de la educación en el mundo es educación pública, muy distinta. Y yo pensé, mis hijos no van a la educación pública. Y a mí me dicen, no van porque mi mujer es francesa y porque nosotros queremos que aprendan el francés, como no que lo aprendan, sino que estén embebidos en la cultura francesa. Entonces van al liceo francés, que dentro de los colegios privados es un colegio que está basado en una institución pública. Pero yo lamento eso a veces, porque creo que, y de hecho que creo que tendrían que haber, porque cuando hablamos de qué es lo importante en un colegio, además de aprender matemática, aprender historia, es aprender algún tipo de diversidad y aprender a cruzarse con miradas muy distintas y con gente de distintos barrios y con gente de distintas perspectivas. Y entonces yo voy a atreverme a hacer una conjetura que va a estar completamente errada cuando me miren, pero yo voy a proponer que dentro de 80 años nos vamos a dar cuenta de todas las idioteces que hemos hecho con la educación y vamos a volver a una educación de la iluminación mucho más antigua, del siglo XVI o XVII, pública, donde se enseñan las cosas esenciales, donde se enseña la ilustración, la matemática, la cooperación en grupo, donde no hay fanfarria tecnológica de que aprendemos con innovación de cosas rapidísimas y con tecnologías extraordinarias, sino que volvemos como una esencia de una educación que da herramientas bastante básicas, porque en última instancia creo que ahí puede ser que esté lo que mejor ejercite aquellas funciones universales del pensamiento, de la cooperación y de la buena vida y del humanismo que hablábamos antes. Entonces, no lo sé, por supuesto, estamos tirando una moneda y un riesgo, pero a mí no me sorprendería digamos, que visto lo visto y habiendo visto una cantidad de desastres educativos que vinieron de iluminar, por supuesto. Después hay una cantidad de genios como Meli y como muchos que están aquí, gente que hace innovación en educación bien hecha, prudente, con investigación, cuidada, inteligente, y que va a hacer avanzar la educación a un ritmo mucho más razonable, a un ritmo en el cual uno de repente no cambia algo del día para la noche en 700 escuelas, sino que gradualmente lo va viendo, lo justifica. Y creo que viendo eso quizá converjamos de vuelta a una educación que no va a ser tan distinta de la educación que tenemos hoy, en su mejor versión. O sea, para ser más preciso, creo vamos a tener, cuando Meli decía la matemática se enseña muy mal, creo que el mejor escenario posible es una escuela que se parezca al ideal de la escuela que teníamos hace unos años, que es una escuela donde se enseña matemáticas, se enseña el lenguaje, se enseña la concentración, la atención, se enseña a cuidar al otro, pero cada una de estas cosas, gracias a la investigación de esta gente que hace investigación bien hecha, y no de fanfarrones que un día se iluminan para decir cómo debería ser la educación, creo que vamos a lograr que estas cosas funcionen bien. Esa para mí sería la escuela del futuro. Está buenísimo. Marian, antes de terminar, 2 segundos, le preguntaba a Meli si podíamos darle la palabra a Pepe para que haga algún comentario de si quiere. Yo voy a decir quién es Pepe. Pepe Menéndez, que viene de Barcelona, es uno de los grandes referentes de la, diría yo, de la transformación educativa aquí en España y viene asesorando distintos sistemas educativos en el mundo, en Portugal, en Colombia, en Argentina. Un gran amigo además, y estamos hablando de un montón de cosas de las que él sabe un montón y queríamos que él diga algo. Si quiere. Si no quiere también. Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer el feedback de Meli. Primero voy a decir qué interesante ha sido lo que habéis dicho, muy realmente, como a veces decís, que hace volar mucho la cabeza. Pero ahora ha intervenido, yo polemizaría mucho con lo que he dicho ahora. Yo no quiero que volvamos a la escuela del siglo XVII, porque es la escuela del castigo físico, la escuela de la imposición, la escuela elitista, la escuela que estudiamos muy poca gente, y en cambio estoy muy de acuerdo contigo con esa idea de volver a los esenciales. Yo he traducido la palabra esta del pensamiento crítico o la curiosidad o la lectura como lo esencial. Pero el problema para mí, como también decía Meli, es que eso se dice, pero luego vamos a las aulas y nos cuesta verlo. Nos cuesta mucho verlo, ¿no? Nos cuesta ver, bueno, ¿cómo se practica aquí el pensamiento crítico? ¿Cómo se practica incluso la convivencia, lo relacional? ¿Cómo se practica el diálogo? No, nos cuesta a veces. No quiero ser apocalíptico, he visto muchísimos ejemplos extraordinarios, ¿no? Pero
Y hay otra cosa, porque no quiero ser el pesado, ¿no? Que es casi ligar con lo que decíais ayer en la presentación del libro, que hubo una cosa que me inspiró muchísimo, que era referido incluso al papel de padres o de educadores, ¿no? Que es cómo ha evolucionado el sentido de culpa y cómo manejamos los juicios. O sea, cuando nos relacionamos con nuestros alumnos, con nuestros hijos, adolescentes o niños, hay como dos cosas que son dos botones peligrosísimos, que es el sentido de culpa propio, o que reflejamos hacia ellos, ¿no? Las cosas pasan y tú tienes la culpa, o ha pasado algo, tienen la culpa, es buscar culpables, y luego manejar el juicio, ¿no? Manejar el juicio que también decía Meli antes, ¿no? Que es que no te has esforzado, es que ya te he dicho muchas veces que hagas más deporte, es que ya te he dicho... yo tengo ahora un grupo de WhatsApp de más de 100 personas, porque el año que viene hace 50 años que acabamos el colegio. Y entonces, claro, para mí es un auténtico laboratorio, porque habla la gente, comparte recuerdos y los abusadores reconocen que abusaron. Que a mí me pareció uno de los momentos que más me impactó. Los que habían abusado de otros decían, bueno, yo me acuerdo de tal, que le hicimos la vida imposible, ahora lo veo. Claro, yo estaba pensando, bueno, díselo a él en primer lugar porque no está en este grupo, porque quedó tan quemado que ya no quiere celebrar nada, ¿no? Y no sé, bueno, he sido un poco desordenado porque me habéis hecho pensar muchísimas cosas ayer y hoy, claro, esto es como un continuum de muy interesante, ¿no? Bueno, no sé, yo compartir el entusiasmo, la ilusión, ¿no? El deseo de aprender, ¿no? Que me parece que sí que a lo mejor, por lo que tú decías, a lo mejor en cuanto a la educación se ha extendido y ha tenido que entrar tanta gente a trabajar, muchas veces en unas condiciones que, hay que decirlo así, son estabilidad, vacaciones en verano, un horario fijo cada día. Cuando entran en el aula ven que aquello es mucho más complejo que esa comodidad, y ahí sí que me parece que el tema de... Como, no sé si decirlo vocacional, porque es a veces una palabra que ha quedado maldita, pero sí que eso hay que trabajarlo. Uno cuando entra en la escuela tiene que pensar que empieza a desarrollar su proyecto de vida. Como decías tú, aprendo de ellos, ¿no? Aprendo de mis hijos, aprendo de los alumnos. Si no entro así, más vale que pliegue. Bueno, que pliegue es catalán, ¿no? Que acabe. Gracias por eso y felicidades. Emi, perdón, antes del aplauso, perdón, yo quería hacer, porque me parece bonito en realidad, me di cuenta que yo dije algo, como siempre uno improvisa, además improvisamos aquí, esta idea de la educación del siglo XVII, luego lo cambié por lo que yo dije que era el ideal de la educación del siglo XVII, y tú terminas de confirmar eso, entonces a mí por lo menos me parece bonito como, otra vez hablamos antes de estos lugares más simétricos, yo estoy aquí hablando en realidad, pero acabo de aprender, o acabo de ordenar una idea gracias a empezar a esbozarla, al esbozarla y darme cuenta que tropezaba un poco al tener tu feedback y terminar de corregirla. Entonces quería decir eso y también como, porque me parece bien uno que pueda decir como me he equivocado, o sea, como, y que hay cierta, como que también creo que es algo que sería bonito en la educación. Dijimos muchas cosas, pero una última que se me ocurre en esto es el elogio a la duda. Yo siempre pienso qué valioso sería tener un profesor que tú le preguntes algo y te diga, mira, la verdad que no lo sé. Y creo que con eso te está enseñando algo que por ahí es mucho más importante que la capital de Italia, de Francia, que que te está enseñando a cuestionar tu propio conocimiento. Entonces me parecía que era una buena oportunidad para decir que efectivamente que esbocé una idea no exactamente como quería y que te agradezco que le hayas dado el orden preciso. Y el cierre para mí es eso, es el ideal de esa escuela, no la escuela misma que tenía toda una cantidad de atrocidades, sin duda. Así hemos cerrado el feedback que decía. Eso. Por eso, vuelta. Muy bien, me escucharon. Vos sos el opuesto, Pepe, a un pesado. El pesado nunca tiene miedo de ser pesado y para nosotros es un honor que estés aquí. Así que, bueno, quería volver a agradecerle ahora que está acá Andrés, que nos abrió su casa, Guaira. Agradecerle a Meli que en su visita a Madrid vino y quiso hacer esto en Baikal. Agradecerle a Marian que nos acompañó y que hizo un panel bilingüe. Pues no sé si notaron que cambia del argentino al español de acuerdo a quién le contesta. O sea que tenemos un auténtico panel bilingüe por primera vez. Yo guardé la valija. Sí, vos guardaste la valija. Los que no saben de qué están hablando, miren a Cassiari un poquito.
Y agradecerles a ustedes haber venido. La verdad es que no sabíamos, siempre decíamos cuál es el no-show, porque teníamos, no sé, poquitos lugares y decíamos cuántos admitimos, cerramos el formulario o no, pero la verdad es que estuvo nutrido, espero que el vino alcance. Ahí tienen una mesa entera de sabiduría con hojas que espero que sepan disfrutar, tanto de Marian, de los libros de él, como de Meli, de los libros de ella, que van a firmar a los que tengan ganas de que eso pase. Y del otro lado tienen un incentivador de la sabiduría, que es el histórico queso y vino de los ritos órficos que, según puede seguramente confirmar Santi acá, inició todas estas conversaciones de manera muy amena. Así que muchas gracias a todos por haber venido y pasamos allá.